Para muchos puede simplemente significar un hecho anecdótico y para otros simplemente o meramente histórico. Quizás la culminación sangrienta y trágica hacen ver que la Asamblea Popular solo fue un fracaso, así como lo fue el FRAC, Frente Revolucionario Antiimperialista, cuyos oponentes así lo califican: el Partido Comunista, el PRI, etc., también el MIR. Los máximos exponentes a este programa han sido invitados: Juan Lechín Oquendo, Víctor López, Simón Reyes, Antonio Araníbar, Tito Maceda y Guillermo Lora. Exponentes que han dado muestra clara de su conformación física en uno de los órganos de poder más importantes de nuestra historia, lo reitero. Lamentamos que los compañeros señalados no estén presentes. Sin embargo, tenemos la grata presencia de Guillermo Lora, representante máximo del Partido Obrero Revolucionario. Se dice que el POR es causante de la derrota de la Asamblea Popular y que ha abandonado la línea trotskista, permitiendo la presencia del Partido Comunista en el seno de la Asamblea Popular. Es decir, que el POR no ha cumplido su papel, el de destruir políticamente a este partido. ¿Cuál sería la explicación que haría el POR respecto a estas aseveraciones? La Asamblea Popular, inaugurada el 1 de mayo del año 1971 y que abrió sus deliberaciones en el Palacio Legislativo el 24 de junio de ese año, en homenaje, y muy justo homenaje, a los trabajadores mineros que una y otra vez se levantaron en armas contra el gobierno opresor del gorilismo representado por el general Barrientos y que venía del vientre del nacionalismo movimentista. La masacre ocurrió, como nadie ignora, el año 1967. La Asamblea fue un frente antiimperialista. Bolivia, un país atrasado, que soporta la opresión nacional, no solo de clase, sino la opresión nacional del imperialismo, es una nación oprimida. Y en esta nación oprimida, la revolución será hecha por estas clases que soportan la explotación y el saqueo de la metrópoli foránea. De ahí que la táctica fundamental en Bolivia, la táctica central revolucionaria, sea el frente antiimperialista, unir a todos los explotados bajo la dirección y dentro de la estrategia de la clase obrera. El FRA, o mejor, la Asamblea Popular y más tarde el FRA, serán eso, un frente antiimperialista en cuyo seno la clase obrera era la dirección decisiva, una organización que se orientó dentro de la perspectiva de la revolución proletaria. Revolución mayoritaria porque será protagonizada, repito, por toda la nación oprimida. En realidad no se trata de que el PCB o el MIR salgan de un organismo de este tipo. Se trata más bien de derrotar políticamente en su seno para que las masas de estos partidos sigan una dirección revolucionaria. Eso hizo la Asamblea. La Asamblea Popular impuso la estrategia y los métodos de la revolución proletaria. Entonces no se trataba de expulsar a tal o cual partido, sino de impulsar al conjunto de las masas hacia su liberación. Esa tarea la cumplió el POR,
desde su punto de vista. Es indudable que el PSP, ahora en el gobierno, durante la época de la Asamblea Popular, realizó una profunda oscilación hacia la izquierda. Ese es un mayor de sus pecados en su historia. Oscilación tan profunda que contribuyó, estampando su firma en el documento constitutivo de la Asamblea Popular, juntamente a la firma del Partido Obrero Revolucionario. La polémica política referente a la Asamblea Popular sugiere muchas argumentaciones y muchas veces quizás especulaciones, no solo para la opinión pública, sino también para los propios partidos políticos que han sido protagonistas de este hecho. De aquí surge una pregunta que es muy importante. ¿Pudo realmente una organización sovietista con poder de decisión y ejecución, como lo fue la Asamblea Popular, impulsar o abrir las perspectivas de la revolución y dictadura proletarias? En realidad hay que preguntarse, ¿qué fue la Asamblea? La Asamblea Popular en la historia boliviana no es un fenómeno excepcional como se cree. Entronca en una larguísima tradición de lucha de las masas oprimidas. Estas masas oprimidas constantemente van creando órganos de expresión de sus intereses, canales de movilización, direcciones políticas, por una necesidad interna, porque tienen que vencer los obstáculos que le opone la clase dominante hecha gobierno. Para estas masas explotadas, constituir estos organismos amplios, elásticos, estas autoridades populares, constituye una necesidad histórica. Si no logran crear, serán derrotadas por el enemigo de clase. Pero las masas oprimidas, no solamente el proletariado, sino las masas en general, siempre han actuado así a lo largo de la historia. Yo me permito recordar el caso de los cabildos. Utilizaban no solo por las masas populares, no solo por artesanos, por comerciantes, sino por los propios criollos españoles, para oponerse al despotismo español. Cabildos que ahora mismo utiliza el pueblo boliviano. ¿Qué hace? Se reúne, delibera, legisla, impone normas y ejecuta sus decisiones a través de la acción directa. Es decir, es un gobierno. Gobierna. Ejerce los atributos del poder. Es un poder popular. La Asamblea fue exclusivamente eso. Fue un órgano de poder, la única autoridad para las masas bolivianas en ese momento, que instintivamente se encaminaban, se orientaban y pugnaban por llegar al gobierno, por ser gobierno. Este órgano de poder, no por un capricho, sino a través de su propio desarrollo interno, siguiendo un camino contradictorio de avances, de retrocesos, de pugnas internas interminables. Muchas veces se ha dicho que estas pugnas fueron perjudiciales para la Asamblea o para la historia boliviana, etc. No. La pugna interna traducía pugna de intereses de clase, de dirección política, de orientación. En esta medida la Asamblea Popular firmemente apuntaba hacia la conquista del poder. Ahora, ¿qué iba a ser ese poder? ¿Qué puede ser ese poder? ¿Cómo toman las masas el aparato estatal en sus manos? Esas masas grises, que no son caudillos, que no son burócratas de turbio pasado,
que no es gente intelectual, que no son tecnócratas, los tecnócratas se alquilan, sino que es más actuante en las calles. Esta masa toma el poder a través de estos organismos populares. El poder cae en manos de una organización de tipo soviético para que ese Estado sea destruido, porque corresponde al pasado caduco envejecido, corresponde a la clase opresora, y para que luego el aparato estatal se reconstruya partiendo del propio órgano de poder. Es el marco en el cual las masas realmente ejercen la democracia, porque imponen su voluntad en este país en el que no hay democracia. Pero es claro que la masa gris que actúa en la calle deja de ser tal, porque en cierto momento se torna expresión política, de instinto se torna conciencia, porque en su seno actúa y debe actuar el Partido Revolucionario, dando expresión política a lo que es impulso elemental de los explotados. De esa manera, el partido identificado con las masas, identificado con los explotados, es quien conquista el poder político. Esas masas grises, esas masas en acción, tienen una representación en sus direcciones, actualmente en la COP. A esto viene el término órganos de poder. La COP es un órgano de poder, puede constituirse siendo un órgano de poder en una organización sovietista. No es. La COP ha dejado de ser soviética. Fue el año 52, cuando comprendía a toda la población, cuando todos los problemas nacionales, sociales, regionales, desembocaban y se resolvían en la COP. Y la COP eran milicias armadas. Por eso que planteó y desarrolló la dualidad de poder. Este avance de la dualidad de poder va a plantear en cierto instante o la derrota del poder popular, que es el caso de la COP, o va a plantear la victoria del poder popular sobre el poder central. La Asamblea Popular planteó esta dualidad de poder en la perspectiva como germen. Mucho se ha dicho, si la Asamblea Popular fue poder ya o fue germen de poder. Bueno, sí y no. Fue poder en la medida que fue autoridad para quienes estaban dentro de la Asamblea. Y fue germen de poder porque al desarrollarse tenía el destino de apoderarse de la totalidad del aparato estatal. En la historia de la COP, a partir de su primer congreso del año 54, la COP se vuelve órgano oficialista, movimentista, y comienza a burocratizarse. Pero además va acentuando sus rasgos sindicales, se va petrificando organizativamente. Y ahora es eso, un poderoso sindicato, pero sindicato y nada más, organizativamente petrificado, que ni siquiera tiene en su seno a los desocupados. Y hay tendencias dentro de la COP para marginar a los sectores de clase media, etcétera, etcétera. En un país en que lógicamente los explotados no son solamente los proletarios, son también los sectores de la clase media. Esta COP, importantísima como organización de masas, es ahora sindicato, ha perdido los rasgos de órgano de poder y no pueden darle esa capacidad de órgano de poder los partidos políticos o las tendencias políticas con su presencia física en su seno, porque esos elementos politizados son obreros de fábricas, de minas, del campo, etc. No es órgano de poder
porque no ejerce atributos de gobierno, porque se somete a la legalidad burguesa y voluntariamente. Y claro, en su expresión burocratizada, la dirección burocratizada llega al extremo de sostener que su método es el diálogo. Es decir, el diálogo solo puede darse en el margen de la ley imperante, de la ley burguesa. Es un sindicato que voluntariamente se somete a esa legalidad, aunque se invoque el argumento de que se está defendiendo la democracia o se está procurando no poner en aprietos al doctor Siles, etcétera, etcétera. Por esa razón, constituye uno de los peores equívocos el plantear la posibilidad de que la COP tome el poder como soviet. Los sindicatos no pueden tomar el poder, simplemente. Para eso, las masas van a crear los órganos de poder y sus partidos políticos. Esa es la función privativa de esos organismos. Ahora, en el plano de la especulación teórica, se puede plantear de que la COP retorne a los años 52. Sí, puede ser, pero sumamente difícil. Es mucho más fácil que eso ocurra con la Confederación Campesina, porque esos sindicatos campesinos, si realmente viven, si llevan vida diaria, son legítimamente soviéticos. En el plano evidentemente teórico, el POR tiene una significación de peso político. Guillermo Lora ha escrito bastantes libros, y en uno de ellos, documentos históricos, se hace bastantes apreciaciones sobre el pavlismo, el foquismo, el nacionalismo y el estalinismo. El POR en este momento puede hacer un balance. ¿Cuáles han sido las causas por las cuales la Asamblea Popular haya durado un corto tiempo, teniendo en cuenta que dentro de él, en su seno, existían estas tendencias? En realidad, la Asamblea Popular, como toda organización de masas, como todo órgano de poder, estaba en un constante devenir. Se estaba transformando. Y respondió a una realidad política que los partidos no pueden suplantar. No pueden imponer sus buenos deseos. Quisiéramos vivir en una sociedad comunista, pero eso no depende de esa declaración. Depende no solo de que madure la sociedad para hacer posible la existencia del comunismo, sino depende de que las masas maduren para hacer posible la materialización de esa necesidad histórica. La Asamblea fue apenas un relámpago en el inquietante horizonte boliviano. Fue una organización que prácticamente duró una semana, tiempo en el que transcurren sus deliberaciones. Fue más germen, más posibilidad que realidad. ¿Qué hacía falta en la Asamblea? Una mayor movilización de masas. Había una gran agitación. La Asamblea Popular se expandió como un reguero de pólvora por todo el país. Emergieron en todos los rincones organismos de este tipo. Pero los campesinos no estaban en su seno, excepto una pequeña minoría. El dirigente Genaro Flores era un dirigente oficialista durante el gobierno de Torres, que toleró la Asamblea y que nunca la auspició, como dicen algunos. Se opuso a que funcione este organismo, pretendió estrangularlo. Estos campesinos comenzaron a girar hacia la Asamblea, pero no ingresaron a su seno. Su movilización fue muy lenta. Hubo un desfase entre los dos sectores.
Como consecuencia de esta, diremos, inicial movilización de las masas bolivianas, el ejército no logra fracturarse. Contrariamente, día que pasa, logra concentrarse alrededor de caudillos de derecha. El golpe del general Banzer fue un golpe preventivo contra la Asamblea. Pero no es culpa de la Asamblea el que hubiese habido el golpe. Es una ley que el empuje revolucionario genera la concentración reaccionaria. El problema radica en el ritmo con el que se mueven los dos factores. Había que acelerar la movilización. Sí, la dirección de la Asamblea se orientó en ese sentido. Pero no hubo materialmente tiempo. El segundo periodo de reuniones debía reunirse en el mes de septiembre. Y debía resolver el problema del destino de las minas, que indudablemente planteaba el problema o de la toma del poder o del aplastamiento de la Asamblea. Pero la batalla no se libró así. Se libró en el receso del organismo. Entonces podemos decir que el desarrollo político no llegó a un nivel satisfactorio para que hubiese podido permitir el total desarrollo de las posibilidades que en su seno llevaba la Asamblea Popular. Después de la virtual derrota de la Asamblea Popular, podría o podrá estructurarse un órgano similar actualmente en Bolivia. Se puede decir, por ejemplo, que, como en Rusia en 1905, la revolución de 1905 estructuró un órgano de poder, pero que muchos pueden o pretendieron decir de que tuvo que ver mucho con un órgano de poder similar a de Rusia. Y como no se estructuró, evidentemente por el peso político que tuvo el POR y que actualmente lo tiene, es posible que las divergencias no permitan una estructuración igual. No. En realidad, nada tiene que ver las divergencias políticas o afinidades políticas. Los órganos de poder no lo crean los partidos, lo crean las masas. Y de una manera espontánea. Masas analfabetas, masas no politizadas, masas que ni siquiera están en el sindicato, se reúnen y ejercen funciones de gobierno para ellas mismas. Ese es un órgano de poder. Ahora, otra cosa es que se potencie políticamente por la intervención del partido político. Eso es otro problema. Pero, todos los días, frente a nosotros, yo diría incluso palpando lo que sucede en la realidad, están aflorando órganos de poder en este país convulsionado. Las propias juntas vecinales, los organismos de amas de casa, los comités de huelga, los cabildos, tienen estos rasgos sovietistas, que llamamos así, para usar un término universal simplemente. Soviet no es una palabra tenebrosa, quiere decir un consejo de obreros, que inicialmente fue convocada por la autoridad. En realidad podría decirse que la autoridad fue quien auspició la creación del Soviet en 1905. Pero nosotros hemos tenido siempre órganos de poder que han nacido, han languidecido y a veces han muerto, otras veces han permanecido. Actualmente estos órganos de poder cobran más y más vitalidad. Aquellos que destituyen una autoridad que debe designar el Ministerio del Interior y colocan otra, aquellos que deciden darse determinadas formas de gobierno, aquellos que ordenan la vida diaria de su comarca, de su ciudad, esos están ejerciendo gobierno, esos son órganos de poder. Es a través de estos órganos
que existen, que se van a desarrollar, que los explotados tomarán el poder. Las divergencias del poder, legítimas, explicables, inevitables, con toda la izquierda traidora, entregada a la burguesía, derechizada, no podrá menos que favorecer al potenciamiento político de estos órganos de poder, porque dará una línea segura para que marchen hacia la conquista del poder político. No es un mal la discusión política, es una necesidad. La lucha política es polémica, polémica de ideas. En realidad, lo que nosotros vemos desarrollarse en la sociedad es interpretada a través de nuestras ideas políticas. Y ellas se oponen a las ideas de las otras clases sociales, que necesariamente tienen que una divergencia política. Si la vida diaria es política, es polémica política, la revolución es polémica empuñando las armas. Actualmente nuestro país confronta una serie de problemas económicos y quizás dentro del contexto nacional el más importante, el más conflictivo y el que mayor noticia trae es el político, pero con referencia a la democracia, a la profundización de la democracia. Las masas, o el pueblo en general, pueden o no perfilarse detrás de una ideología, o el fascismo o la democracia. Las masas pueden estructurar nuevamente un órgano de poder quizás similar a la Asamblea Popular. En realidad, la lección que deja la Asamblea es sencilla. Las masas son las creadoras de los órganos de poder y llegarán a ser gobierno a través de estos órganos de poder, nada más. Eso le enseña a la Asamblea como enseña a los otros órganos de poder. Pero las masas viven la democracia en el órgano de poder. Allí se reúnen, allí opinan, allí deciden y allí ejecutan. Allí son gobierno. El dilema fascismo-democracia es un falso dilema, porque aquí no hay democracia. El doctor Siles es un dictador. Antes yo dije de mano blanda, pero ahora quiere endurecer su mano. Pero es un dictador. En Bolivia no hay forma de gobierno democrático, no hay democracia burguesa. El Parlamento no funciona, no sirve para nada. En Bolivia no hay proceso democrático, porque no se cumplen las tareas democráticas, no se liquida el atraso. Pero tampoco habrá en el futuro esta democracia burguesa, porque no hay base material para que se desarrolle. El poco desarrollo capitalista del país impide la existencia de esta democracia. Lo único que hay son algunas garantías democráticas, pero los explotados imponen a plenitud estas garantías para ellos en los órganos de poder. Mañana, cuando sea destrozado el aparato estatal burgués juntamente con su parlamento y con su democracia de clase, que como decía Lenin, es una dictadura de la burguesía, una dictadura encubierta de la burguesía, entonces recién los explotados conocerán a plenitud lo que es la democracia para ellos, en un Estado que estará basado en estos órganos de poder. Por eso se puede decir que la dictadura del proletariado es un gobierno de los obreros y de los campesinos, es decir, de la nación oprimida. Para finalizar, una última pregunta. ¿Qué enseñanzas nos habría dejado entonces la Asamblea Popular? Esa de que la acción de las masas, necesariamente en su lucha contra la opresión, tiene que traducirse en la creación de órganos de poder como una necesidad histórica. Porque si no crean los órganos de poder, las masas serán aplastadas. Y además,
que el poder no la tomará un grupo de políticos elitistas, ni de tecnócratas. El poder tomarán estos organismos de las masas, en cuyo seno debe actuar políticamente como dirección la expresión consciente de la clase obrera, que es el Partido Revolucionario. Señores televidentes, así hemos llegado al final de este homenaje a la Asamblea Popular, y ustedes han escuchado al representante máximo del Partido Obrero Revolucionario.